Hola, bienvenido a Mensajes de Sabiduría, un espacio creado con mucho amor para ti. Si el video es de tu gusto, estaría muy agradecido si me regalas un like y un comentario para saber que te gustó. No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido. Que lo disfrutes. Deja de gastar energía en cosas en las que no crees. Empecé a comprender que las promesas del mundo son, en su mayor parte, vanos fantasmas y que lo mejor y más seguro es tener fe en uno mismo y convertirse en algo valioso. Miguel Ángel. Me gustaría que imaginaras tus pensamientos y sentimientos como energía que fluye y que puedes controlar, porque tú eres la fuente de esos pensamientos y sentimientos. Puedes utilizar esa fuente para conseguir lo que quieres en la vida, así como lo que no quieres. Empecemos por la energía para conseguir lo que quieres, que resumiré brevemente antes de pasar al punto central de este capítulo, que es la eliminación de la energía que gastas en conseguir lo que no quieres. Consigue lo que quieres. Ten en cuenta el principio central que guía tu vida en este universo material. Serás lo que pienses. 4 palabras que constituyen la base para transformar tu vida. Todo empieza con un pensamiento. Los pensamientos son invisibles, de modo que el origen de tu mundo material se encuentra en el reino invisible de la energía, el cual, como ya sabes, puede ser una vibración muy rápida o todo lo contrario. Una vez que comprendas plenamente que lo que piensas es lo que se expande, tendrás más cuidado con lo que piensas. Mira a tu alrededor. Fíjate que todo lo que observas tiene sus orígenes en el mundo invisible de la energía. He oído decir que un montón de rocas deja de ser un montón de rocas en el momento en que una persona lo contempla asociando con ellas la imagen de una catedral. De manera similar, un bloque de mármol deja de ser un bloque de mármol en el momento en que un visionario lo ve como David. El modo en que ves el mundo y las imágenes que tienes dentro de ti determinarán lo que vas a obtener en la vida. Y no te confundas, todos tus pensamientos forman un bastión de energía que puedes irradiar para crear las circunstancias de la vida. Las personas a las que consideramos felices o creemos que tienen éxito son las que poseen la capacidad de atraer a su vida lo que les gustaría tener. Y esto es cierto también a la inversa. Las personas que no tienen éxito, que no son felices o están cargadas de problemas, básicamente son incapaces de traer a su vida lo que les gustaría tener. Vamos a ocuparnos de los dos grupos por orden. Para mí, todo es cuestión de en qué empleas tu energía y a qué frecuencia estás energetizando tu mundo interior. Las personas de éxito, aquí hablo en términos muy generales, tienen tendencia a hacer lo siguiente. Primero, expresan sus ideas. Las personas con éxito y sin problemas no dudan en expresar en voz alta lo que les gustaría que se manifestara en su vida. En primer lugar, son capaces de desear la solución como estado inicial para erradicar los llamados problemas. Ojalá pudiera dejar de beber. Me encantaría que me aumentaran el sueldo. Me gustaría mucho perder peso. Realmente quiero llevarme mejor con mis hijos. Esta es la fase inicial, a la que llamo fase del deseo. Al expresar un deseo, las personas con éxito llegan a la segunda fase. Segundo, están dispuestas a pedir. Esto implica la conciencia de que no están solos, de que hay un origen divino al que están unidos en todo momento, de que este origen les proporcionará el sustento y respuestas que pidan. Pedid y se os dará. No es una frase vacía,
es una recomendación de las Escrituras para solicitar la ayuda divina con el fin de eliminar obstáculos para llegar al bien máximo. Personalmente, cuando me encuentro atascado en una zona de problemas, voy a un lugar tranquilo, lejos de toda distracción, y pido a Dios que me guíe hacia una solución. No le pido que lo haga por mí, pues sé que nunca estoy separado de mi origen divino. El acto de pedir es una forma de olvidarse del ego y acceder a esa guía espiritual más elevada. He descubierto que pedir en voz alta tiene aún más poder. Encontré por casualidad este pequeño poema cuando daba una conferencia en Sudáfrica. Lo incluyo para que recuerdes que recibirás lo que pidas, incluso una vida pobre. Regateé un penique a la vida, y la vida no me pagó más. Sin embargo, lo pedí por la noche cuando contaba mi escasa provisión, pues la vida es un patrón justo y te da lo que pides. Pero una vez que has señalado el precio, debes soportar la tarea. Hice un trabajo de poca categoría, solo para descubrir consternado que el precio que había pedido a la vida de buena gana me lo había pagado. Hablo por experiencia. Cada vez que pido, ocurre algo que me ayuda a resolver los problemas. Si me encuentro atascado al escribir, después de pedir, suena el teléfono y alguien me da la pieza que me falta en el rompecabezas, o me orienta hacia un libro. Lo abro y allí está la respuesta a lo que unos minutos antes me tenía confundido. Parece que en el proceso de pedir abandonamos nuestro sentido de la presunción, y este acto de rendición que he descrito anteriormente nos conduce al siguiente modo de actuar de las personas con éxito. Tercero, manifiestan una intención. En esta fase inician el proceso de asumir toda la responsabilidad de la creación de su mundo tal como quieren que sea. Han expresado su deseo, pedido guía y ahora toda su energía se acelera, porque no albergan dudas respecto a su capacidad de resolver cualquier problema. Perderé peso, no tendré artritis. Quiero que haya prosperidad en mi vida. No me dejaré intimidar por él. Las personas de mucho éxito son las que saben resolver problemas y no se dedican a demostrar a todo el mundo que tienen razón. La verdad es que en general callan sobre el asunto. Una intención es casi un vínculo con lo divino en que no existe arrogancia o exigencia y en que se tiene la poderosa sensación de que no puedo permitir que ni una sola duda resida en mí o actuaré entonces según esa duda y en consecuencia se manifestará exactamente lo que dudo. La palabra intención es sinónimo de una suprema confianza que nos permitirá emplear la energía correcta para la resolución de un problema y lograr que se haga realidad. No deseo embellecer más este punto, ya que escribí un libro entero dedicado a este tema. Y quiero seguir con el tema de este capítulo, que es cómo dejar de gastar energía en cosas que no quieres y en las que no crees. Por tanto, la cualidad final de las personas que nos parece que resuelven sus problemas o tienen éxito es: cuarto, refuerzan la voluntad. A menudo a esto le llamo sentir pasión por lo que te gustaría traer a tu vida para resolver tus problemas. Recuerdo a un famoso maestro de India que decía a sus fieles que cualquier intento de manifestar lo que quieres en la vida sin pasión es semejante a vestir de gala a un cadáver. Puede que el cuerpo tuviera un aspecto sensacional, pero eso sería un fracaso porque estaría muerto por dentro. Estar muerto por dentro es carecer de pasión. Cuando las personas con éxito refuerzan su voluntad, se vuelven inmunes a las fuerzas externas que intentan disuadirles de su pasión interior. En realidad, las presiones externas los reafirman en sus compromisos. Quizá la fuerza más poderosa que puedes poseer es el ardiente deseo de alcanzar un objetivo.
pero un deseo es una cosa, y todo el mundo tiene el deseo de desembarazarse de sus problemas y alcanzar un estado superior de felicidad y realización personal. Si no me crees, pregunta a las 10 primeras personas que te encuentres si quieren tener una vida sin problemas. Te dirán, claro que sí. El deseo existe, pero un ardiente deseo es algo muy diferente. Es como tener una vela encendida en nuestro interior, una vela que jamás vacila, ocurra lo que ocurra. Se trata de un deseo interno que ninguna fuerza externa puede extinguir, arde dentro de ti y debe ser satisfecho. Puedo atestiguar personalmente la presencia de un ardiente deseo o un endurecimiento de la voluntad en prácticamente todas las empresas de mi vida. Cuando publiqué mi primer libro, Tus Zonas Erróneas, en 1976, mi ardiente deseo era exponer al mundo esas ideas. Compré tiradas enteras y recorrí el país visitando todos los programas de radio y televisión que podía, haciendo 14 o 15 entrevistas al día y pagándome yo mismo los gastos. No lo hacía porque quisiera estar en la lista de los más vendidos o para ganar una fortuna, sino porque no podía pagar el ardiente deseo de decir a todo el mundo lo que yo creía tan firmemente. Esa firme voluntad sigue dominando mi vida, y la verdad es que ni siquiera sé cómo suavizarla. Hace poco produje 2 programas para la televisión pública de Estados Unidos, cuyo objetivo era animar a la gente a contribuir a la televisión pública sin anuncios. Tengo sentimientos muy fuertes sobre las imágenes que llegan a nuestro hogar en forma de señales de televisión. Estas señales son vibraciones de energía que se transmiten a la atmósfera y que llegan a nuestros hogares a través de nuestro receptor. Si permitimos que entren en nuestro hogar y envenenen la mente de nuestros hijos, señales que transmiten imágenes de violencia, promiscuidad sexual, falta de respeto, vulgaridad y cosas por el estilo, todo esto se reproducirá en nuestra vida cotidiana. La televisión pública no debería emitir señales de energía teñidas de imágenes violentas o vulgares. Cuando edité los 2 programas, se titularon Mejora tu vida utilizando la sabiduría secular y cómo conseguir lo que de verdad quieres. Y esta firme voluntad, que se manifiesta como un ardiente deseo, de inmediato se encendió dentro de mí. Si tenemos una carencia espiritual en nuestro país, en el que violencia y vulgaridad se han convertido en un modo de vida, sobre todo entre los jóvenes, quizá se deba a ese tipo de señales de energía que entran en nuestros hogares. Si el niño medio ha visto más de 12,000 asesinatos en la televisión cuando cumple 14 años, quizá, solo quizá, sea esta una contribución a los elevados índices de violencia infantil y matanzas escolares en masa. De modo que hice esos programas con la intención de recaudar fondos para la televisión pública que se ha comprometido a evitar la violencia y la vulgaridad en sus emisiones, confiando en que el público me secundara. Fue ese ardiente deseo de ver una solución colectiva al déficit espiritual que causa esos actos lo que me impulsó. Visité 56 emisoras, cruzando el país de punta a punta, y ayudé a recaudar millones de dólares. No podía limitarme a visitar unas cuantas ciudades y descansar. Mi firme voluntad, mi firme deseo siguieron empujándome. Recuerdo haber leído sobre el acuerdo que el presidente Carter logró entre los 2 rivales implacables, Israel y Egipto, en Camp David en 1978. Carter no permitió que la existencia de obstáculos aparentemente insalvables enturbaran su objetivo. El propio presidente Carter visitó noche tras noche a Anwar Sadat y a Menachem Begin, a veces a las 3 y a las 4 de la madrugada, para conseguir un acuerdo. Hay una fotografía de Sadat, Carter y Begin, estrechándose las manos y celebrando los acuerdos de Camp David cuando estos enemigos, antes atrincherados,
cuyos soldados habían estado luchando y matándose en sangrientas guerras, se unían en la paz. Este importante problema de ámbito social encontró una solución espiritual gracias al ardiente deseo del presidente Carter de no cejar hasta haberlo logrado. Si pones la misma decisión y voluntad para resolver cualquier problema que tengas en tu vida, conseguirás también tu solución espiritual. Es posible que te preguntes por qué puse 4 veces la expresión de verdad en el título del programa. Lo hice porque cada uno simboliza estos 4 ingredientes que poseen los que obtienen soluciones espirituales a los problemas y en consecuencia tienen éxito en su vida. Los 4 de verdad, en resumen, son deseo, pedir, intención, pasión. Y la buena noticia es que conseguirás lo que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad quieras. Ahora, la mala noticia. La razón por la que la mayoría de la gente es incapaz de manifestar el deseo de su corazón y eliminar los problemas de su vida es la siguiente. Y presta mucha atención, porque esto te explicará en un lenguaje muy sencillo por qué no has logrado resolver todos tus problemas. También conseguirás lo que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad no quieres. Evita conseguir lo que no quieres. Aquí sirven los mismos 4 de verdad. En el resto del capítulo voy a concentrarme en cómo puedes dejar de emplear energía para las cosas que no quieres y las cosas en las que no crees, que sorprendentemente es en lo que la mayoría de la gente emplea más energía. Pero, ¿por qué iba nadie a emplear energía en lo que no quiere o en lo que no cree? Volvamos brevemente a aquellas 4 palabras mágicas. Serás lo que pienses. Esta ley universal tiene un doble sentido. Si pones pasión al pensar en tus intenciones, a la larga actuarás según esos pensamientos y atraerás a tu vida lo que estás pensando. Como siempre, el antecedente de cualquier acción es un pensamiento. Esta ley también te impide atraer soluciones a tus problemas. Estos son los 4 subgrupos que empleas al gastar energía en lo que no crees. 4 categorías que explican por qué la mayoría de la gente no sabe resolver sus problemas y no consigue lo que quiere en su vida. Primero, enviar la energía a lo que no quieres. Imagina esta escena. Te doy $1.000.000 y te digo que vayas a gastarte ese dinero en lo que quieras, sin limitaciones. Coges el dinero y te vas a un centro comercial. En la primera tienda que entras, ves muebles que te parecen horribles y espantosos y te gastas $100.000. La segunda tienda en la que entras está llena de joyas que te parecen de mal gusto y caras. Aquí gastas otros $100.000 en joyas que no quieres. Y sigues así hasta gastar todo el dinero. Tienes dinero para gastar en lo que quieres y cada vez que ves algo que no quieres, lo compras. Cuando llegas a casa y te entregan todas tus adquisiciones, te preguntas, ¿por qué tengo la casa llena de cosas que no quiero? La respuesta es, porque estás loco. Tenías dinero para comprar lo que querías y lo has gastado en lo que no querías. Es una locura. Teniendo presente esta escena, recuerda que tus pensamientos son la moneda para conseguir lo que quieres en la vida. Recuerda, tus deseos, peticiones, intenciones y pasiones son pensamientos y cuando piensas en lo que no quieres, por muy negativos que sean tus sentimientos al respecto, aparecerán en tu vida más cosas que no deseas. Igual que el mobiliario espantoso y las joyas de mal gusto, están en tu casa porque neciamente has gastado ese precioso dinero en lo que no querías. ¿Cómo funciona esto y por qué gastas tu preciada energía vital en forma de pensamientos en algo que no quieres? Tu mente está siempre activa
y tiene unos 60.000 pensamientos diferentes cada día. Examina esos pensamientos. ¿Cuántos son de cosas que no deseas? Con mi mala suerte, esto no saldrá bien. Este resfriado está cada vez peor. Sé que esas acciones se evaluarán. Siempre me pasa igual. Este trato no saldrá bien. Nunca quedan buenas localidades cuando vamos al teatro. Esta comida añadirá 10 kilos a mi cintura. Dejar de fumar cuesta mucho. Probablemente lloverá y nos estropeará la excursión. La lista podría proseguir y llenar 1000 páginas. ¿Empiezas a entenderlo? Tus pensamientos se hacen realidad. Si piensas en lo que no quieres, por mucho que aborrezcas la idea de lo que suceda, actuarás según esos pensamientos y seguirá sucediendo. Cuando dejes de emplear energía en lo que no quieres, verás que pasas a tener una energía más rápida y, en consecuencia, más espiritual. He aquí la manera de cambiar esta costumbre. Cuando te des cuenta de que estás pensando en algo que no quieres, por insignificante que te parezca, recuerda que ese pensamiento se materializará en tu vida. Párate y en silencio pregúntate, ¿qué es lo que quiero? Es decir, en lugar de pensar que tu artritis empeorará, que es precisamente lo que no quieres, vas a pensar en una intención. Esta artritis desaparecerá de mi vida por completo. A la larga, lentamente pero con seguridad, empezarás a actuar según esta nueva intención, que es una energía más rápida, y esta nueva intención se hará realidad. Harás lo que tengas que hacer para evitar sufrir con artritis. No te quejarás porque ya no lo considerarás un problema. Y, milagro de milagros, tu cuerpo, que es un sistema de energía, reaccionará también a tus pensamientos. Como se ha dicho muchas veces, tu biografía se convierte en tu biología. Pero lo que es más importante, emplearás tu energía en soluciones porque primero eliminarás el problema de tu mente y después el de tu cuerpo. Cuando buscas aparcamiento, dejarás de pensar, probablemente no habrá ninguna plaza libre. Y en cambio te dirás, estoy buscando mi plaza de aparcamiento. De pronto, has dejado de buscar una plaza ocupada y la energía cambia para adaptarse a ti. Utilizo la palabra intención intencionadamente. No te estoy sugiriendo que mantengas tus pensamientos en lo que quieres, porque si lo haces, permanecerás siempre en un estado de querer algo. Te estoy sugiriendo que pases de desear a pedir, a pretender y, por último, a la pasión. Lo que pretendas de pensamiento con pasión es lo que crearás. El secreto radica en recordar continuamente que, antes que nada, debes evitar la expresión verbal de lo que no quieres. En segundo lugar, examina el pensamiento que se halla tras esa expresión. Y por último, pasa a la intención de lo que vas a crear para ti. Aunque no sepas cómo lo vas a hacer, porque con ello accederás a poderes universales superiores y más rápidos que te proporcionarán las soluciones. He aquí un ejemplo de cómo empleé hace poco estas sugerencias. Al regresar de dar una conferencia en Puerto Rico, llegué a la habitación del hotel de Chicago a las 2:03 de la tarde. Tenía muchísima hambre y llamé al servicio de habitaciones para pedir un bocadillo y un zumo. Me informaron de que el servicio de habitaciones cerraba a las 12 en punto y volvería a abrir a las 5. Así que no podía tomar nada hasta el cabo de 3 horas. Supliqué a la mujer por teléfono, recordándole que solo pasaban 3 minutos de las 2, que me enviara un bocadillo. Ella no se inmutó. Las 2 son las 2, no las 2:03. Mi primer impulso fue enfadarme. ¿Cómo se atreve a tratarme así? Soy un cliente que paga. No he comido en todo el día. No me merezco esto.
Salí de la habitación y me dirigí hacia el ascensor para ir a quejarme con el director por semejante trato. Cuando cerraba la puerta de la habitación, recordé lo que había dicho a un grupo de 1,000 personas en Puerto Rico el día anterior. Ni pienses ni emplees energía vital en lo que no quieres. Esto era exactamente lo que yo estaba haciendo. Pensar en lo estúpido de la situación, lo enfadado que yo estaba y lo que era más absurdo, que no conseguía que me dieran de comer. De inmediato repasé los 3 puntos que he señalado antes y decidí emplear toda mi energía en lo que quería. Lo único que yo quería era un bocadillo y empecé a verme consiguiendo un bocadillo. Me liberé de mi ira y dejé de pensar en lo indignado que estaba porque no me habían tratado bien. Conseguiré el bocadillo, me dije y reforcé mi voluntad. Cuando salía del ascensor, con una nueva decisión y energía espiritual dentro de mí, observé que al fondo del vestíbulo un camarero retiraba un buffet completo de comida. Crucé tranquilamente el vestíbulo y me puse a charlar con el hombre. Sin darme cuenta, había salido con el programa de la conferencia de Puerto Rico en la mano y el hombre me dijo con marcado acento español: ¿Ha estado en Puerto Rico? Yo soy de allí. Le dije que acababa de llegar y que había dado una conferencia el día anterior. Hablamos un poco más y luego le hice la pregunta clave que era la base de mi intención. ¿Podría prepararme un bocadillo con este buffet y cargarlo a mi habitación? Su respuesta fue inmediata y definitiva. Dio una conferencia en mi ciudad. Le haré el mejor bocadillo que jamás ha probado. Unos minutos después, salió con un enorme bocadillo envuelto en unas servilletas y 2 vasos de zumo de naranja fresca que se negó a dejarme pagar. Ha sido muy agradable hablar con alguien que acaba de llegar de Puerto Rico. Me ha recordado mi hogar. Disfrute de su almuerzo a mi salud. En cuanto retiré mi energía de lo que no quería y la empleé en lo que pretendía crear, el universo conspiró en sincronía conmigo y pude crear el resultado de mi energía interior superior y más rápida. Te recomiendo que emplees esta técnica incluso en los momentos más difíciles, cuando sucedan cosas sobre las que te han hecho creer que no tienes control. Hace poco tiempo, mi hermano me hablaba de todas las personas a las que conocía que tenían cáncer de próstata. Es como una epidemia, dijo. 3 tipos de esta misma calle. 2 en el trabajo. Todos la semana pasada. Mi respuesta inmediata fue: yo no tendré cáncer de próstata. Cuando un amigo mío, al que recientemente han puesto una prótesis de cadera debido a la artritis reumatoide, me dijo que yo, con tanta actividad, era un candidato perfecto para una prótesis de cadera. Mi respuesta inmediata fue: yo no necesito una prótesis de cadera, no tengo artritis reumatoide. Cuando expreses interiormente estas intenciones, no solo actuarás de acuerdo con ellas, sino que pondrás tu cuerpo en un estado de prevención y salud. Pasas de los 20,000 ciclos por segundo a las frecuencias espirituales más rápidas, con lo que mantienes tu energía lejos de lo que no quieres y cerca de lo que pretendes crear. Si piensas en lo que no quieres y actúas sobre tus pensamientos, atraerás a tu vida lo que no quieres, te guste o no. Segundo, enviar tu energía a lo que es. Esta es otra razón por la que a la gente le cuesta tanto eliminar los problemas y atraer a su vida lo que quieren. Es fácil gastar tu energía en las circunstancias de tu vida, o, como lo expreso aquí, en lo que es. De nuevo, volvamos a nuestro tema. Lo que piensas se cumple. Si empleas tu energía en lo que es, aparecerá en tu vida más de lo que es, porque con tus pensamientos influirás en ello. Aunque detestes las circunstancias de tu vida y las cosas que te están pasando, si empleas tu energía en ello, influirás en estas condiciones y conseguirás que sigan manifestándose en tu vida. Esta es una de las áreas de energía más difíciles de cambiar
debido en gran medida a que probablemente has estado rodeado de personas que siempre se quejan y lamentan de las circunstancias de su vida. Pongamos, por ejemplo, que tienes poco dinero y te pones la etiqueta de pobre, infortunado o de clase media baja. ¿Cuánto tiempo pasas pensando y diciendo que eres pobre, quejándote de las circunstancias en las que te ves obligado a vivir, lamentándote de la falta de dinero, encontrando defectos a los políticos que son los responsables de tu vida de escasez? Todo eso es energía lenta y baja, pero no obstante es la moneda de tu vida que estás gastando en lo que es. Ten presente esta frase si te encuentras en esta categoría de conciencia de escasez. No puedes manifestar prosperidad con pensamientos del estilo de odio ser pobre. Actuarás según este pensamiento y potenciarás cada vez más la situación de odiar ser pobre. San Pablo nos recordó que Dios puede proporcionarte todas las bendiciones en abundancia. Es preciso que pases de la energía de lo que es a la energía de lo que quieres y de lo que pretendes crear. Cada vez que acudan a tu mente las circunstancias de tu vida que te desagradan, piensa en lo que te gustaría experimentar como circunstancias presentes. Y luego, da el gran salto a la energía espiritual superior visualizando lo que pretendes crear. Si mantienes la visión de lo que quieres, influirás en esa energía. Uno de los mayores beneficios que supone el no emplear energía en las cosas en las que no crees es el descubrimiento de que el universo es la abundancia ilimitada. Puedes acudir al océano inagotable con un cubo y sacar de él la cantidad que quieras. Si tienes suficiente fe, puedes llevarte tantos cubos llenos como desees, y el océano seguirá igual. Y aún mejor, puedes ir a buscar más tan a menudo como quieras, y puedes hacerlo cuando estés insatisfecho con lo que es, o cuando lo que es esté lleno de problemas. Te has llevado un cuentagotas al océano infinito y luego te quejas de lo poco que tienes. La verdadera abundancia es el conocimiento absoluto de que todo lo que necesitas te será dado. Como nos recuerdan las Escrituras, todo lo mío es vuestro. Lucas 15:31. Sin embargo, si gastas tu energía en lo que es, que te resulta insatisfactorio, seguirás manifestándote de una forma insatisfactoria, en gran parte porque no cesas de preguntarte por qué. Siempre me ha gustado la observación de George Bernard que Ted Kennedy empleaba al elogiar a su hermano. Algunos hombres ven las cosas tal como son y dicen ¿por qué? Yo sueño las cosas que jamás han sido y digo ¿por qué no? Este subapartado no se limita a las cosas que faltan en tu vida. También se refiere a cualquier aspecto de tu vida cotidiana que consideres un problema y en el que sigas empleando energía inferior. No puedes adelgazar si piensas que odias ser gordo. No puedes ser puro si desprecias la adicción. No puedes gozar de buena salud si aborreces estar enfermo. Con cada una de las anteriores afirmaciones de lo que te desagrada, estás creando más de lo mismo. Como te vuelves aquello en lo que estás pensando todo el día, una vez más, las soluciones precisan un nivel de energía diferente a esas y similares circunstancias. Si piensas que odias tener exceso de peso, tendrás que actuar según lo que estás pensando y seguirás odiando tener exceso de peso. Por el contrario, si empleas tu energía interior en la imagen de ti mismo que prefieres, mantienes esa visión como intención, pones tu peso ideal en números en todos los lugares que te sea posible y te envías amor a ti mismo, entregándote a la guía divina superior para que camine contigo en tu senda hacia el peso ideal. Tendrás que actuar según esas nuevas intenciones y habrás dejado de gastar energía en lo que no quieres. Además, los adictos se han descrito como personas que nunca tienen suficiente de lo que desprecian. En este caso, también gastas energías vitales en lo que no quieres,
de hecho en lo que odias, y luego lo persigues y con ello creas un círculo vicioso de autodestrucción. Para liberarte de cualquier adicción, no debes seguir empleando energías en ella, no debes etiquetarte como un adicto, y sí, en cambio, cultivar la energía superior y más rápida de ti como un ser sano y puro. Cada vez que tengas la tentación de gastar energía en lo que no quieres, cambia lo que pretendes crear. Poco a poco, con seguridad, darás una presencia espiritual a los pensamientos de lo que no quieres y sin duda las adicciones se disiparán. Aunque se han escrito libros enteros sobre el tema de la medicina del cuerpo y la mente, a mí me resulta muy útil lo que mi colega y amigo íntimo Deepak Chopra siempre me recuerda. Los pensamientos felices crean moléculas felices y los pensamientos sanos crean moléculas sanas. Yo añadiría que lo contrario también es cierto. Los pensamientos insanos crean moléculas insanas. Si tu energía en forma de pensamiento está en la enfermedad o dolencias de tu cuerpo, éste reaccionará a esos pensamientos. Como lo expresa Norman Cousins, la mayor fuerza del cuerpo humano está en su impulso natural a curarse, pero esa fuerza no es independiente del sistema de creencias. Todo empieza con la fe. Tu cuerpo seguirá el mismo principio, manifestará enfermedad. La salud no es algo que tengas que adquirir, es algo que ya posees. No interfieras en ella, en particular con tus creencias. Es importante reconocer que esto se aplica también a todas tus relaciones. Si la naturaleza de cualquier relación que mantienes es de alguna manera insatisfactoria, puedes estar seguro de que no vas a solucionar el problema si sigues empleando energía en los aspectos que te desagradan o no te gustan. Por ejemplo, cuando alguien dice que no se lleva bien con sus padres o cónyuge, está definiendo la relación en función de lo que le desagrada. Es imposible vivir con ella, siempre está discutiendo, no me tiene respeto, etcétera, etcétera. Sus pensamientos están en lo que no quiere, por tanto, eso es lo que fomentará en la relación, que continúen el malestar y la insatisfacción. Si te ves reflejado en esta situación, empieza a aumentar tu nivel de energía y recuerda que las relaciones solo las experimentas en tus pensamientos. Pasa estos pensamientos a la frecuencia de la conciencia espiritual. La relación cambiará independientemente de cómo actúe o reaccione la otra persona y el problema desaparecerá. Si piensas en lo que está mal o en lo que detestas de la otra persona, esa será tu experiencia de la relación dentro de ti, que es donde lo experimentas todo. Cuando dejas de gastar energía en lo que no te gusta, los problemas desaparecen casi de inmediato. Lo que te estoy pidiendo es que accedas a tu visión más elevada, como señaló sucintamente James Allen. El mayor logro al principio y durante un tiempo fue un sueño. El roble duerme en la bellota. El pájaro espera en el huevo. Y en la visión más elevada del alma se agita un ángel que despierta. Los sueños son plántulas de las realidades. Busca tu visión más elevada del alma y jamás volverás a malgastar energía en circunstancias de la vida que no quieres o en las que no crees. Tercero, enviar tu energía a lo que siempre has sido. ¿Cuántas veces has oído decir, pero si siempre lo he hecho así? O, no puedo evitarlo, me enseñaron a hacerlo así. ¿O frases parecidas? Una vez más, es importante recordar las 4 preciosas palabras. Eres lo que piensas. Si tus pensamientos están donde han estado siempre, aunque te desagrade, actuarás según esos pensamientos y lo que siempre has sido seguirá siendo parte de tu vida, aunque no te guste. Muchos de los problemas a los que nos enfrentamos se deben a nuestro apego al modo en que siempre hemos hecho las cosas. Simplemente
no sabemos emplear nuestra energía en lo que pretendemos crear. He oído definir la locura como hacer las cosas como siempre las ha hecho, pero esperando resultados diferentes. Supongamos que tienes una actitud que te ha acarreado una multitud de fracasos y todos los problemas que eso conlleva. Es posible que estos problemas impliquen una serie de relaciones fallidas en las que siempre acabas sintiéndote una víctima, o podrían ser consecuencia de una conducta adictiva que persiste pese a haber cambiado lo que has deseado durante años. O puede que malgastes tu dinero una y otra vez, aunque las circunstancias hayan variado con los años. O quizá has experimentado una enfermedad crónica tras otra, aunque en diferentes partes del cuerpo. Tal vez incluso has dicho, siempre ha sido así. En este caso, estás gastando energía en lo que no crees porque prestas atención a aquello a lo que estás acostumbrado. Pero, como sabes por el título de este libro, existe una solución espiritual para cada problema. Empieza el proceso de aumentar tu frecuencia de vibración y deja atrás las energías materiales, más lentas e inferiores, que has estado empleando y justificando con la frase «siempre ha sido así». ¿Qué es lo que te hace seguir utilizando tu energía para crear problemas que no quieres? Todo se reduce a dos factores que pueden desaparecer cuando decidas elevar tus vibraciones de tu energía y acercarte al mundo del espíritu. La gran ilusión. En nuestra vida cotidiana estamos sometidos a muchas ilusiones. La mayoría es la que nos hace seguir malgastando energía en lo que siempre ha sido. Esta ilusión se caracteriza por la creencia de que el pasado es la razón por la que sigo creyendo estas cosas. Anteriormente, me he referido a la estela de un barco que va rápido. La estela es el rastro que el barco deja atrás, nada más. No necesitas ser físico nuclear para entender que la estela no conduce el barco. Tampoco lo hace la estela de tu vida. No es más que el rastro que deja atrás. La mayor ilusión consiste en mirar el pasado, tu estela, y poner en él tu energía, aunque lo encuentres reprensible, porque eso significa que vas a materializar tus pensamientos y producirás más de lo mismo. Para superar esta ilusión, en primer lugar, debes ver qué es lo que lo convierte en una ilusión. La estela no puede conducir el barco. La estela de tu vida no te impulsa en el presente, pero la energía que empleas en los acontecimientos y acciones de tu pasado, explicando o excusando tus problemas continuos, sí que afecta a tu vida de hoy. Es la causa de tus problemas, la verdadera causa. Del mismo modo que la energía que está malgastando es generada por el motor que hace avanzar el barco. El rastro que has dejado no puede gobernar tu vida hoy, a menos que tú te convenzas de que es así, y por eso lo llamo la gran ilusión. Si no tienes historia, no tienes que estar a su altura. El segundo factor que nos hace seguir produciendo los problemas que no queremos tener es nuestro amor por revivir los dramas de nuestro pasado y por utilizar nuestra energía para recordarnos a nosotros y a los demás todo lo que han contribuido a los problemas que experimentamos hoy. Nadie lo ha expresado mejor o más sucintamente que Shakespeare cuando nos recordó: lo hecho, hecho está. Hace poco se me acercó una mujer en una librería mientras yo estaba firmando algunos libros. La mujer se llamaba Erika y estaba de visita en Estados Unidos. 2 años antes, Erika me había oído hablar en Ámsterdam y me contó cuánto le habían ayudado mis palabras para sobreponerse a una serie de problemas que había tenido. Poco más de un año después de haberme oído hablar en Ámsterdam, le cayó encima la mayor bomba de su vida. Su esposo, con el que llevaba 25 años, le informó de que ya no la amaba.
quería el divorcio e iba a casarse con su secretaria de 30 años. Erika y su esposo tenían 4 hijos y él desapareció de sus vidas por completo. Esto supuso una gran conmoción para Erika y me contó que el año siguiente fue para ella como el infierno de Dante. Siguió una terapia, empezó a tomar antidepresivos, no podía dormir ni comer, perdió casi 20 kilos y estaba incapacitada en general. Fue en ese momento de desesperación cuando vino a Estados Unidos a buscarme con la esperanza de que la energía espiritual positiva que había sentido en mi seminario de 2 años antes la ayudaría a salir de la depresión y a superar la rabia por las acciones de su exmarido. Cuando se me acercó en la librería, estaba llena de entusiasmo porque parecía una coincidencia que yo estuviera allí firmando libros justo cuando ella se había desplazado hasta allí en un intento por encontrarme. Me abrazó, sollozando y rogándome porque le dijera algo para recuperar la paz y armonía en su vida. Le pedí que sacara un papel y anotara algo que el maestro de Carlos Castañeda, don Juan, le había dicho al respecto, a lo que cuesta llegar al nivel más elevado de impecabilidad. Erika temblaba y anotó estas palabras del maestro místico a su alumno. Un día, dijo, me di cuenta por fin de que ya no necesitaba una historia personal. Y, como si fuera la bebida, lo dejé. Y eso, solo eso, fue lo importante. Erika se marchó con la esperanza de encontrar una solución espiritual. La animé a que comprendiera que todos los años que había pasado con su exmarido, su rabia por el engaño, todo ello estaba en el mundo amorfo e informe de sus pensamientos que constituía su historia personal. En realidad, ahora solo tenía el momento presente y ahí es precisamente donde está y solo puede estar Dios. Ahora. Deja correr tu historial personal, que no es más que una serie de pensamientos de energía baja sobre por qué las cosas no son como antes. Muchos de tus llamados problemas están ahí porque o estás en la estela y le echas la culpa de tus dificultades o porque estás atrapado en tu historia personal y te niegas a renunciar a ella. Todo lo que está en tu estela tenía que ocurrir y constituye la historia personal que explica por qué hoy estás donde estás. ¿Y qué pruebas tengo para hacer esta afirmación? Todo ocurrió, punto. En lugar de maldecirlo, bendícelo, ámalo, acéptalo. Quizá el mejor consejo que puedo darte para ofrecerte una solución espiritual a esta inclinación a gastar energía en lo que siempre has sido, procede de Jesús de Nazaret. Ningún hombre que haya puesto la mano en el arado y mirado atrás es apto para el reino de los cielos. Ahí lo tienes. Mira atrás y tu vida será un infierno. En verdad, recuerda, si no tengo historia, no tengo que estar a su altura. Cuarto, gastar tu energía en lo que quieren de ti. No falta gente que te diga cómo espera que pienses, sientas y te comportes. Supón que tienes un profundo resentimiento hacia esas personas que continuamente recuerdan lo que esperan de ti. Si has comprendido este capítulo, te darás cuenta de que a pesar de tu resentimiento, seguirás atrayendo a tu vida lo que ellos quieren. Puede que esto sea un problema considerable para ti, pero en el momento en que dediques tu energía a lo que otros quieren para ti, seguirás atrayéndolo a tu vida. Por supuesto, el antídoto para resolver este resentimiento, porque los demás te dicen lo que deberías ser, es espiritual. Debes aprender a aumentar las vibraciones de tu energía, elevarlas de la banda baja de la ira, la amargura y el resentimiento, a las bandas más elevadas de la bondad, el amor y el perdón. En el instante en que ya no reacciones con esa energía baja, la ilusión de tu problema desaparecerá. En una ocasión observé a un amigo de 18 años de una de mis hijas mientras hablaba con su madre por teléfono. Cuando colgó, frustrado, dijo: «Me pone tan furioso.
Siempre me está diciendo lo que tengo que pensar y a dónde tengo que ir y cómo tengo que hacer las cosas. Era evidente que esto le molestaba y le llenaba de ira. Le dije que tenía dos opciones. Podía seguir queriendo tener razón o bien ser amable. Si insistes en seguir queriendo tener la razón, discutirás, te sentirás frustrado y enojado y tu problema con tu madre persistirá. Le expliqué. Si te limitas a ser bueno, puedes recordar que se trata de tu madre, que siempre ha sido así y es muy probable que siga haciéndolo. Pero cuando empiece con su costumbre, vas a enviarle amor en lugar de ira. Di una frase tan sencilla como, me parece bien, mamá, pensaré en ello, y tendrás una solución espiritual a tu problema. Cuando necesitas tener razón, te quedas en el mundo de la baja energía. Cuando eres amable, das una esencia espiritual a la presencia de la ilusión de un problema y, sorprendentemente, este desaparece. Recuerdo un maestro espiritual muy evolucionado que me dijo: deja de tomarte la vida de un modo tan personal. Esto me sorprendió y respondí algo así como: ¿qué quieres decir? Es mi vida, es muy personal. Él aludía a la idea de que no somos nuestro cuerpo, nuestra personalidad o ninguna de nuestras posesiones materiales. Somos seres espirituales eternos disfrazados de padres, esposos, directores y propietarios. Cuando conocemos nuestra verdadera naturaleza divina, dejamos de tomárnoslo como una cosa personal, incluso nuestra vida. Aunque es posible que no estés preparado para el consejo de mi maestro, yo tampoco lo estaba en aquella época. Te recomiendo que dejes de tomarte las opiniones de los demás como algo personal. Acuérdate de que no vas a gastar energía en lo que ellos quieren para ti si esto choca con lo que quieres en tu vida, a menos de que se trate de la energía de la bondad, la comprensión y el amor. Los problemas de la ira, el resentimiento y la amargura desaparecen cuando los afrontas con amor, comprensión y bondad. ¿Por qué? Porque para empezar no eran sino ilusiones, porque nunca han existido salvo en tu mente. Deja de tomarte la vida como algo personal. Es un gran consejo, pero deja de tomarte la vida de los demás como algo personal dirigido a ti. Es otra forma de recordarte que ya no vas a malgastar más tu energía en lo que quieren de ti. Estas son las 4 maneras más corrientes de gastar energía en las cosas que no crees. Recuerda cada día que debes de tener la energía mental cuando se centra en lo que no quieres, en las circunstancias de tu vida, en lo que siempre has sido o en lo que los demás quieren de ti. Pasa a una frecuencia más elevada de energía espiritual para concentrarte en lo que quieres y en las circunstancias que pretendes crear. Recuerda, obtienes lo que quieres de verdad y obtienes lo que de verdad no quieres. Tú decides.